cuánto es el crecimiento vegetativo que tiene que tener una economía por sí sola. Y ahí es donde uno ve que no tenés ninguna recuperación. Y es más, es el estancamiento que ves en términos de desarrollo que tiene Argentina hace bastantes años ya. Juliana, ¿y esto cómo se palpa? En la situación de la calle, en la situación en la calle hay, de... bueno, es lo que reprime el gobierno, ¿no? Es lo que hablaba Pino, bueno, cuál es la causa de esta ebullición social, ¿no? De este clima de protesta en la calle, organizada o no, porque también, qué sé yo, en el verano, en los cortes de luz, también hay gente que corta una calle, se va a encontrar con el Maverick de frente, ¿no? Es una cosa de Ahora, locos. el gobierno y Ahora, algunos columnistas del domingo volvieron sobre el tema de que ustedes quieren desestabilizar. Eso es una estupidez que solo se le puede ocurrir a, no sé, a Gran Barba, qué sé yo. La verdad es que nosotros no solo, los únicos que podemos hablar sobre instituciones y cómo sostener las instituciones somos nosotros, que hemos gobernado 12 años y medio. No nos pongan a nosotros en ese lugar. Yo además ni quiero contestar sobre eso, que me parece una estupidez suprema. No voy a hablar sobre eso. No voy a contestar estupideces, pues son estupideces. Así es una provocación además muy grande. Entonces yo en esas provocaciones no quiero entrar. La verdad que no quiero no quiero además ni que me lo pregunten, ni que me lo digan. Son desestabilizadores del pueblo argentino, este gobierno. A mí lo que me preocupa igual es que... yo lo escuchaba a José Urtubey y José decía, hacía un análisis con el que yo acuerdo absolutamente, pero también pide, y a mí, con lo que decía antes, bueno, Macri, es Mauricio. O sea, pedirle a Mauricio que nos siente a pensar un plan para la industria nacional es por lo menos ingenuo, ¿no? Es como una cosa de mucha ingenuidad. Y lo mismo me pasa con Marco, digamos, todo bien, pero el presupuesto se lo votaron ustedes, yo no le voté esa mentira, porque además, la verdad es que era a todas luces una mentira, ¿no? Todos sabíamos que era una mentira, incluso en el recinto. Entonces esas cosas a mí sí me ponen en empatía con lo que le pasa a la gente, ¿no? Me ponen en empatía con lo que le pasa a la gente y digo, bueno, nadie los cuida, nadie le pone un freno, nadie le dice a Macri, bueno, basta, hasta acá, ¿no? Hasta acá, por lo menos el Congreso. El Congreso, que es uno de los poderes, es una institución, y dice, no, mire, usted no puede hacer todo lo que quiera. Sí, básicamente usted no puede sacar todas las pero... leyes que destruyen absolutamente el aparato productivo de la Argentina. Usted no puede dejar a cientos de miles de personas en la calle y sin trabajo. Usted no puede reprimir a mansalva como se le canta. Usted no puede hacer todo lo que quiera hacer. No se puede esperar nada de Macri, nada diferente. Es lo que es. Sí, pero hay que trabajar dialogando y buscando consenso, lamentablemente, si no, no pasa. Marco dice que el presupuesto que ustedes votaron era una mentira. A ver, primero que Argentina, los presupuestos que votaba los años anteriores eran más mentira todavía. Digo, no tenían ningún parámetro de realidad alguna. El presupuesto que se votó el año pasado, si bien tenía parámetros que eran muy optimistas, era un presupuesto más cercano a la realidad. No era todo lo que nos gustaba, desde ya que no, pero era un presupuesto que se había podido discutir bastante. Los presupuestos anteriores no se discutían y eran llenos de... No es verdad, Marco, no estabas. Un presupuesto anterior que te hablaba de una inflación del 9% cuando la Argentina tenía entre el 25 y el 30, era una mentira. Claro lo que dijiste al principio. Eso también hay que tenerlo en consideración. Yo creo que la respuesta no tiene que ser tampoco... ponerse del otro extremo y estar en contra de todo sin tratar de buscar un canal de diálogo. Nosotros claramente tenemos una postura... ¿Para qué le sirvió el diálogo a la gente? El diálogo que ustedes tuvieron, ¿para qué le sirvió a la gente? Mira, te hago un ejemplo. ¿Qué le decís a los 500.000 tipos que se quedaron sin laburo? Te hago un ejemplo ¿De qué muy le sirvió claro. tu diálogo a los 500.000 desempleados? En la ley PYME, por ejemplo. Ah, buenísimo. ¿Y cómo recuperó la ley PYME ese 500.000 de personas que se quedó sin laburo? Una muy Decime, buena con ley. las tasas que subieron ahora, a ver qué PYME va a tener crédito, ¿qué tasa? En eso coincidimos, por eso lo estamos No, bueno, pero decime, ¿en qué? Te pongo otro ejemplo que lo votaron ustedes. El fruto de tu diálogo con el gobierno de Macri, tu
cogobierno con el gobierno de Macri. No, nosotros no tenemos Decime, en cogobierno, ese medio millón de trabajadores desocupados, ¿en qué le sirvió? Explícaselo. ¿De qué le sirvió la contra ustedes? Explícaselo a ese medio millón de personas que están en la casa. La contra ustedes? Es más, te pongo un ejemplo claro. La devolución del IVA, que nosotros estuvimos en contra del IVA alimento para jubilados. Nosotros dijimos, no va a funcionar por esto, por esto y por esto. Y la votaron ustedes con el gobierno. Y no funcionó. Entonces, digo, yo creo que tenemos que buscar los mecanismos de consensos y diálogo. Pero el gobierno está dispuesto, Marco, a eso. El diálogo en sí mismo nuestra tarea tiene que ser tratar de lograrlo. Lo que no podemos entrar en este verso de la polarización que no lleva ni al kirchnerismo ni el oficialismo, donde eso es imposible construir nada. Claro, pero lo que no entiendo es cómo es posible pensar, si sos un representante del pueblo, sobre todo, ¿cómo es posible pensar que si te sentás a dialogar con el gobierno va a cambiar su rumbo? Un gobierno que además lo dice sin tapujos, lo hace, lo vivimos hace un año y medio, lo vive y lo sufre centralmente el pueblo argentino hace un año y medio, gobierna para una minoría muy concentrada de la Argentina. Para los ricos. Entonces esperar a través del diálogo que sostienen hace un año y medio, ¿no? Si vos hablaste durante un año y medio y no lograste nada, bueno, cambien un poco la metodología, traten de poner un poco de los puntos en el Congreso, aunque sea, ¿no? Que es el lugar donde cada expresión política tiene su lugar. Bueno, mira, hay algunas discutamos cuestiones... en el Congreso cómo hacemos para modificar algunas cosas, pero entre la oposición, no con el gobierno, que se niega absolutamente a discutir cualquier cosa. En todo caso, el diálogo que tienen con ustedes es porque se cambian algunas leyes. Bueno, yo te voto esta, pero vos poneme esta, entonces te la voto yo también. Pero no es en términos de modificar. ¿En qué le mejoró la vida al pueblo argentino el diálogo que tuvieron ustedes durante un año y medio de gobierno? La ley PYME, la ley de emergencia social. Ahora, ¿cuál es el problema? No sé, yo no creo que la gente vea mejor su calidad de vida. Una cosa es que salga la norma, Marco, y después es cómo la aplica también el gobierno. No, reflexionó un poco vos, porque si le pedís reflexión al gobierno y el gobierno no la tiene, por ahí vos también estás equivocado. Insistir en ese diálogo es una torpeza política. Por ahí es una torpeza política. Por ahí deberías pensar en qué necesita el pueblo argentino y cómo se traduce eso en el Congreso Nacional. Sos una fuerza política, tenés más de 30 diputados. Bueno, 40. ¿Cómo pones esos 30 diputados a jugar en el Congreso Nacional para mejorarle la vida a los argentinos? No para dialogar con el gobierno a ver si le cambian una coma, la ley PYME, sacando las leyes de seguridad, sacando el tema del derecho de la víctima, sacando el tema de la puerta giratoria. Ahora, si después el gobierno, buenas leyes que salen del gobierno, nada la vida de la gente, las implementan también mal, y bueno. No le cambian nada la vida de la gente. Algunas todavía ni las ha implementado, la ley de emergencia social ni las ha implementado. Ni las ha implementado, pero es una muy buena ley que sale del Congreso. Sí, es una muy buena. La ley PYME, una muy buena ley que sale del Congreso. José, digo, para ser alguien imparcial, que te cuente los efectos que puede tener. Ahora, le ponen tantas restricciones para el acceso de las pymes, bueno, pero eso no es la norma. Esa es después la voluntad que tenés del Ejecutivo de llevar adelante políticas. Pero muchachos, nosotros no somos ingenuos, no hay diputados y diputadas ingenuos, no es así. Nosotros sabemos perfectamente lo que votamos o dejamos de votar. No es así, no hay que engañar a la gente. No es verdad que es un problema de aplicación. No es cierto eso. Sí, es cierto. Nadie Yo te pongo un ejemplo. Mira, te pongo ley PYME, la devolución de